¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días, tengan todos ahí en sus hogares. Es un honor, una dicha de parte de Dios poder seguir sirviéndole y junto con ustedes alabarle y darle gracias a Él. Yo te pido que antes de empezar agradezcamos a nuestro Dios por todos los motivos que nos ha dado para estar viendo su mano cada uno de nosotros en nuestros hogares, hermano. Vamos a darle gracias. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado presente con nosotros en nuestros hogares, con nuestras familias, Señor. También con la iglesia, porque hoy, Señor, nuestro motivo de reunión, aunque de una manera distinta, eres tú, Señor. El objetivo principal no se ha perdido. Eres tú nuestra razón, Señor, por la cual venimos y apartamos este tiempo para ti, Señor. Gracias porque tu fidelidad no ha faltado ni ha fallado, Señor. Te damos gracias por las cosas que nos has enseñado en estos días, por las cosas que hemos aprendido, Señor, de ti, de tu carácter, por ver tu mano, Señor, en cada situación. Gracias porque eres un Dios tan maravilloso que aún podemos, Dios, agradecer por lo que nuestros ojos no han visto. Porque sea lo que suceda, sabemos que eres un Dios lleno de amor y de bondad y cuyos propósitos son de bien para nosotros, para tu pueblo, Señor. De modo que solo hay gratitud en nuestro corazón. Gracias por sostenernos, Señor, en las luchas en nuestra mente y corazón, para que no desviemos la vista de ti, Dios, para que no le demos más peso a las cosas que nuestros sentidos naturales ven, sino que por encima esté lo espiritual, Señor. Aquello que tú nos enseñas, que tú nos muestras, aquello, Señor, que has prometido y que nuestros ojos están viendo en estos días, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que este tiempo esté en tus manos, que sea de provecho para cada uno de los miembros de tu congregación, Señor, que podamos a una sola voz y con un solo corazón cantarte a ti, Señor, alabarte porque tú eres digno, Padre eterno. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermano, antes de iniciar la alabanza, quisiera compartirte un pasaje en la Escritura que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, esta es una realidad y una verdad en la vida de cada creyente. Nuestra verdadera paz no consiste de las cosas que nosotros pensamos nos brindan seguridad o nos brindan gozo. Toda cosa terrenal es pasajera. La paz que tenemos para con Dios no se puede perder aun cuando las circunstancias no sean adversas. Y de hecho, es la única y verdadera paz y lo que tú y yo en realidad y todo ser humano, todo hombre necesita. En estos tiempos muchas personas concluyen que aquello que les podría brindar paz sería el tener los suficientes recursos para pasar tiempos como los que estamos pasando. Nosotros vemos que la pérdida de paz y de esperanza cada día en las personas se ve ausente de sus vidas, ya que no tienen asegurado ellos cada día que viven. Y aunque en un modo natural nosotros pudiéramos tampoco tenerlo asegurado, sabemos que por cuanto Dios nos ha apartado para sí con propósitos distintos y donde nuestra esperanza, fe, nuestra calma, nuestra paz dependen solamente de Él, podemos enfrentar de una manera distinta a las cosas.
nos ha sido enseñado en las últimas prédicas que hemos recibido de cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad y los tiempos difíciles. Se nos ha hablado del carácter de Dios, de su soberanía, pero también de los propósitos que con Él y en Él existen, que nos llevan a tener esperanza, que nos llevan a tener verdadera paz. Y todo esto, como acabamos de leer, por la fe, hermanos. Por la fe nosotros hemos sido justificados y por la fe misma tenemos esperanza. Y aún en estos tiempos existen propósitos, los cuales nos han de ser mostrados a cada uno de nosotros cuando el Señor determine que este tiempo acabe. Que no sea un tiempo de opresión para nuestros corazones y de ataque a nuestra fe, sino que al terminar esto, en realidad no digamos que volvemos a la normalidad, sino que algo dentro de nuestros corazones haya sucedido, que nuestra fe en verdad haya crecido y que como sea que haya sido golpeada al final por el nombre de Dios, por su obra y su poder, hayamos salido a flote, avante de esta situación con una fe crecida, más fuerte, con los ojos puestos verdaderamente en el Señor, habiendo pasado, si bien no una prueba directa para la iglesia, sí algo que ha servido para nosotros preguntarnos muchas cosas y saber cómo estamos viviendo. No perdamos de vista que en este y en cualquier momento nuestra esperanza es nuestro Señor y nos gloriamos por causa de Él aún en las situaciones difíciles, sabiendo que su carácter es forjado en cada uno de nosotros a través de la adversidad también. Así que son muchas las razones por las cuales debemos estar agradecidos con Dios. No solamente sentir saciedad en lo natural, sino ver su mano ahí y que en lo espiritual nosotros estemos creciendo y estemos recibiendo y nuestros ojos y corazones estén abiertos a la obra que el Señor está haciendo en este tiempo. No seamos sordos, no seamos ciegos a lo que el Señor hace, porque somos su pueblo. Él es quien nos ha redimido, así que no hay razón para temer, porque suyos somos. Amén, hermanos. Pues vamos a iniciar con el tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo,
santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Él se ha revelado a nosotros, hermanos, y nos ha hecho conocerle. Definitivamente el Señor, en sus planes, no ha fallado nada. Tú y yo hoy estamos delante de Él, en una situación que quizás en los últimos tiempos no se había vivido, pero que nos ha tocado a nosotros vivirla, hermanos. Nosotros hemos venido a conocer, como veíamos al principio, la verdadera paz. Es por su gracia que tenemos acceso a su trono, donde nuestras peticiones por nuestro Dios son escuchadas, donde nuestra realidad ha dejado de depender de las circunstancias que vivimos, de las cosas que nos rodean, y hoy solamente dependen de nuestro Dios. Para el mundo es inconcebible esa idea, pero para ti y para mí es una realidad. El hecho que el Señor nos haya apartado y hoy seamos de su propiedad es algo que cambia de manera radical la perspectiva de la vida debajo del sol, hermanos. Fuimos aquellos que llenos de dolor y sufrimiento y abatidos por el pecado venimos a sus pies a conocer lo que es tener un descanso
verdadero. Y este tiempo sigue siendo aún igual. Si tu afán, si tu mente y corazón es ocupada por la preocupación y por el temor, a causa de nuestra humanidad, sabemos que Él es nuestro descanso. Sabemos que en Él podemos confiar y que Él no fallará, hermano. Que por el contrario, lejos de ser personas atemorizadas, venzamos esa barrera de lo humano a través de la fe por medio de nuestro Señor y sigamos extendiendo su reino. Si de alguna manera tuviésemos oportunidad, aún quizás pedir por ella para que otros conozcan y sepan lo que nos hace estar aún en situaciones como esta firmes. Que todos sepan que no es a causa de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría o nuestros recursos, sino que todo se debe a nuestro Señor. Y llamemos a otros a la paz, el perdón y la redención que en nuestro Señor Jesús existe. Cantemos esto y digamos, ven ante su trono. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Así es, hermanos. Lo que nos hace es presentarnos confiados ante un Dios santo es que Él, con su sangre preciosa que derramó en esa cruz, nos ha limpiado de todo pecado y maldad. Aun cuando no sea consciente el hombre de su pecaminosidad, hay en ellos, por causa de ese pecado, temor a los ojos de Dios, pero no temor reverente, sino miedo. Nosotros vimos ahí en el Edén cómo después de la caída del hombre, él se ocultó. Lejos de acercarse, se intentó ocultar de Dios, se apartó. Hoy nosotros somos conscientes de nuestro pecado, conscientes de nuestra maldad, pero también sabedores de cuál ha sido la obra que Dios hizo en Jesús. Y por tanto, hermanos, ese pecado que nos separó y que con él se llevó toda esperanza, ha sido quitado ya de tu vida y de la mía. Y aunque ciertamente por causa de nuestra condición en este cuerpo, seguimos teniendo una lucha porque la naturaleza humana tiende al pecado, nos ha sido dado algo nuevo, que sabemos que triunfó, porque esa naturaleza nueva nos ha sido dada por Dios, porque Él nos ha comprado, porque con su sacrificio no solamente nos limpió de pecado y maldad, sino que abrió por su gracia un camino hacia el Padre. A nuestro Señor Jesús le debemos que no seamos más esclavos del pecado. A nuestro Señor Jesús debemos la esperanza que albergamos, el saber que aún por encima de todas las cosas estamos seguros en las manos de Dios, que Él es quien ha triunfado y cuyo nombre es por nosotros pronunciado y clamado en victoria, porque Él derrotó al pecado y a la muerte con su resurrección. Hoy cantamos a aquel que ha resucitado, hermanos, y que con ello nos ha dado vida, vida eterna y esperanza eternas, hermanos.
De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Sabemos que nuestro Dios vive, que es aquel que reina no solamente en el universo, sino en nuestro corazón, hermano. Es Él la causa de nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y hoy proclamamos de la victoria de Cristo por sobre el pecado y la muerte. Cantamos tu nombre,
Gracias, Señor. Gracias porque si tú vives, nosotros vivimos, Señor. El canto a continuación lleva por título Amor sin condición. Algo que ciertamente es muy complicado entender y de hecho imposible entender en nuestra mente natural es el amor de Dios, hermanos. Porque tú y yo estamos acostumbrados a interpretar el amor en ciertas formas. El mundo, por mucho tiempo estuvimos en él y muchas de las muestras de amor que damos y que recibimos están basadas no en el verdadero amor. Nosotros interpretamos el dar o el recibir amor como una correspondencia. Si soy beneficiado, soy impulsado a amar. Pero si no lo soy, creemos que entonces no debemos amor a los demás. No así con nuestro Dios. Es la primera contrariedad que encontramos respecto al concepto de amor del mundo y de Dios, que no se basa en algo que atrajo a Dios de nosotros y por tanto Él se vio motivado a amarnos. La motivación del amor de Dios surge en Él, en mirar y compadecerse de nosotros, de tu vida y de la mía, decidir amarnos hasta el final de las consecuencias. Dios trajo un plan por medio de Cristo, un plan que ciertamente estuvo desde el principio de los tiempos y que Él sabía del alto costo para poder redimir tu vida y la mía. Y sin embargo no escatimó lo más valioso por lo más vil y menospreciable. Nosotros que sin haber hecho nada para atraer el amor de nuestro Dios, Él decidió hacerlo así y nos ha amado con amor eterno, con amor incondicional, con un amor que solo puede entenderse a través de la fe y recibirse a través de la fe. Y que ciertamente después de nosotros habernos sabido amados por Dios, entonces hemos recibido también con ello la capacidad de amar a Dios. Es su amor parte de lo que nos motiva. Sabiendo que aún ante la falla, el error o el pecado que tú y yo pudiésemos cometer, ese amor no cambia. Y que aún en las dificultades que vivimos, ese amor se sigue haciendo manifiesto. Y tarde o temprano nuestros ojos lo ven. Muchas veces el mismo amor de Dios nos quebranta al darnos cuenta lo grande e incondicional que es. Hoy queremos, oh Padre, adorarte a través de este canto, declarando cómo es tu amor para con nosotros. Un amor sin condición, Señor. Antes de amar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar,
soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no me vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Levanta tus manos, hermano, y dale gracias a Él. Dile con tus propias palabras ahí,
abrazado de tu familia, a lo hermoso que ha sido el Señor para contigo. Que ese amor seguirá siendo manifiesto en tu vida y en la mía. Que no cesarán las razones por las cuales estar agradecido con nuestro Dios. Que entre más le conozcamos, más abiertos serán nuestros ojos para mirar toda la bondad de Él. Todo lo que Él ha hecho por ti, por mí. Todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Y todo lo que podemos estar seguros que nos dará. Él seguirá obrando en tu vida y la mía. Él seguirá haciendo sus maravillas. Maravillas que no se detendrán, que serán vistas no solamente por nuestros ojos, sino que la bendición aún podrá ser extendida hacia lo que nuestro Señor haga en las siguientes generaciones. La importancia de hacer conocer sus obras, sus hechos poderosos, de albergar en nuestro corazón la esperanza de que sean alcanzadas más y más generaciones. Un Dios que nos acompaña y nos muestra de ese amor y de esa compañía, sobre todo en los momentos difíciles. No que Él se haga presente solamente ante la dificultad, sino que es cuando nuestros sentidos están abiertos a mirar esa bondad. Porque entonces somos despojados en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, de toda falsa paz, de toda falsa seguridad, de toda falsa fuerza, de toda falsa capacidad. Sabemos que ante este tiempo complicado, al final cantaremos de su fidelidad y de su amor. Vamos con este último canto a adorar a nuestro Dios y recordar, hermanos, que en el Señor hemos obtenido identidad y que esa identidad lo cambia todo, que es esa nueva vida, que es un real y verdadero propósito. Nos da un sentido de pertenencia, nada más y nada menos que a Dios. El ser su pueblo, el ser sus hijos amados, el ser sus redimidos y justificados lo cambia todo. Mucha gente en este tiempo intenta sostenerse de la religión, pero no hay efecto alguno, porque la salvación es de Dios y viene por medio de Él, no por tus esfuerzos, no por tus intenciones, no por lo que tú y yo queramos. No es un amuleto. Nuestro Señor nos ha hecho vivir distinto y tener un panorama distinto. Porque suyos somos, porque Él nos ha adquirido para su gloria. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró.
Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes darnos el título de hijos de Dios, Señor. No es algo que adquiere el hombre, es algo que tú das, Señor. El nuevo nacimiento, como dice tu palabra, es por voluntad tuya, Señor, no de sangre ni carne. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos? Gracias, Padre, por hacernos tener seguridad aún en estos tiempos difíciles. Gracias porque tu bondad, Señor, y tu mente maravillosa no se detienen. Eres el Dios soberano que aún estas circunstancias y situaciones por ti son controladas y aún usadas para darle a tu pueblo una perspectiva distinta de lo que está sucediendo. Que todo redunde, Señor, para la gloria tuya. No permita, Señor, que nosotros, tu pueblo, avergoncemos tu nombre, sino que sea tu gloria la mostrada, oh Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Dispón tu corazón, hermano, para escuchar la palabra de nuestro Dios.
Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, donde quiera que cada uno de nosotros como familia e iglesia nos encontremos. Es un gusto que podamos estar nuevamente reunidos a la distancia por medio de este medio electrónico y que de esa forma podamos estar juntos y podamos ahora estudiar la palabra de Dios una vez que le hemos alabado, que hemos derramado nuestro corazón en adoración, que ahora podamos venir a su palabra y ser enseñados. Hermanos, les animo a que no desmayemos, a que sigamos esforzándonos para que, a pesar de que por medio de esta situación puede resultar complicado el reunirnos por medio de un video, que sin embargo lo tomemos de la manera más normal posible para que nuestro crecimiento en el Señor pueda seguir avanzando y que cada uno de nosotros pueda seguir siendo edificado a pesar de las dificultades que estamos enfrentando el día de hoy para poder estar juntos. De una u otra forma, tarde o temprano lo estaremos, así que únicamente esperar el tiempo adecuado para estar juntos y nuevamente poder alabar al Señor y escuchar su palabra como familia, unidos en un solo cántico, en un solo corazón. Y ese día tarde o temprano llegará, hermanos. Así que si aún no llegara en esta tierra, en la eternidad, en los cielos, ese día llegará. De eso podemos estar completamente seguros. Así que les pido por favor que me acompañen a dar gracias a Dios, ponernos en sus manos para escuchar su palabra. Señor, te damos gracias porque has sido bueno todo el tiempo, Padre. Porque tu fidelidad y tu misericordia han estado presentes en nuestras vidas todo el tiempo. Que a pesar de no percibir de una forma tangible esa bondad, sin embargo, sabemos que está ahí, que tú estás con nosotros y que si tú estás con nosotros, nada nos hace falta, Señor. Te rogamos que nos enseñes en esta hora, que nos muestres, Señor, cómo tú nos has amado y nos has capacitado desde antes para enfrentar las dificultades, Señor. Que como iglesia sigamos estando unidos en tu palabra y por tu Espíritu, Señor, y que eso nos ayude a estar más firmes en tiempos de dificultad, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios nos capacita para la crisis. Es el tema que estaremos estudiando el día de hoy y la semana siguiente, porque he dividido este tema en dos enseñanzas. Dios nos capacita para la crisis, parte 1, entonces. Hay una realidad sobre la cual yo quiero hablar el día de hoy, y es que en medio de las crisis o en medio de las dificultades podemos ver dos tipos de personas, dos grupos de personas. Por un lado, tenemos a un grupo de personas que en medio de una crisis no tienen ni la más mínima idea de qué hacer y cómo hacerlo o cómo enfrentar esa crisis. Por el otro lado, tenemos a otro grupo de personas que sabe perfectamente qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Cada uno de estos dos grupos tiene en común una situación difícil. La diferencia es que un grupo sabe qué hacer y el otro grupo no tiene ni idea de cómo enfrentar estas situaciones. Nosotros tenemos que tener seguridad que cuando venimos a su palabra, nosotros obtenemos de allí la sabiduría necesaria para saber cómo enfrentar no solamente esta crisis, sino todas las que puedan venir sobre nuestras vidas. Todos, de una u de otra forma, estamos ya sea en un lado de la balanza o en el otro lado. Las dificultades pueden ser una ola que nos impulsen hacia un caminar más profundo con Dios, o puede ser una ola que simplemente nos arrastre y nos golpee sin poder oponer resistencia. Bajo esa perspectiva, Dios juega una parte vital e importantísima en esta parte de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Porque Dios nos capacita. Una verdad muy importante en medio de los tiempos de crisis y que incluso se hace palpable y visible en estos tiempos de pandemia, de aislamiento que estamos viviendo, en estos tiempos peligrosos por este virus, Dios ya nos ha capacitado para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo ejecutar cada una de esas acciones. Es por eso que yo quise tomarme dos enseñanzas para hacer un recuento. Incluso no sé si pudiera considerar esto como tal una predicación. Incluso podría hacer un resumen acerca de las cosas que nos ha hablado, porque evaluando
cómo Dios nos ha venido instruyendo a lo largo de las últimas semanas, y en específico quiero hacer énfasis sobre nuestra enseñanza que se ha basado en el libro de los Salmos. Dios, durante 28 enseñanzas, Él nos ha estado capacitando para algo. En un inicio, cuando Dios hizo claro en mi corazón respecto a la necesidad de la iglesia de comenzar a estudiar los Salmos, no tenía muy claro el objetivo que el día de hoy puedo ver con una mayor claridad, que es el de capacitarnos para enfrentar dificultades como la que estamos el día de hoy inmersos. Por esa razón he dividido estas 28 enseñanzas que hemos tenido de Salmos haciendo un resumen en 2 partes. El día de hoy veremos un pequeño resumen de las primeras 14 enseñanzas, de los primeros 14 salmos que hemos estudiado. ¿Por qué quiero hacer esto? Hermanos, a lo largo de estas 28 enseñanzas, Dios nos ha ido poco a poco enseñando, nos ha traído con paciencia a lo largo de cada uno de esos salmos. Y cuando vemos esos salmos, yo puedo percibir claramente que el Señor nos ha venido capacitando para estos tiempos. Incluso, al tener una visión rápida respecto a cada uno de los títulos de esos salmos que hemos estudiado, tú te vas a dar cuenta cómo Dios verdaderamente nos ha ido enseñando todo el tiempo de una forma detallada y de una forma minuciosa. Incluso creo que en estas 2 enseñanzas vas a ser sorprendido respecto a las cosas que Dios nos había enseñado antes, que ahora podemos poner en práctica y que están más vivas que nunca respecto a lo que Dios nos ha enseñado. Para eso únicamente tomaré el título del salmo que dimos en cada una de las enseñanzas y mencionaré solo un pasaje y algunas cosas importantes que vimos en esa enseñanza. Y vamos a recopilar verdades importantes de cada una de esas 28 enseñanzas que te vas a dar cuenta cómo Dios nos ha venido capacitando para estos tiempos y para estas dificultades que el día de hoy enfrentamos. Eso es algo que no es nuevo, ya que en su palabra todo el tiempo vemos cómo Dios ha capacitado a su pueblo y aquellos que Él ha llamado para encomendarles una tarea. Dios los ha capacitado con anticipación, incluso muchas veces sin que ellos mismos se den cuenta de que están siendo capacitados por Dios. Sin embargo, Dios ha comenzado y había comenzado a trabajar en ellos con fuerza, con energía, con pasión y con determinación en sus vidas. Si hacemos un recuento breve, podemos encontrarnos, por ejemplo, a Moisés. Moisés comenzó a ser instruido por Dios desde el principio, desde el día de su nacimiento, para que él pudiera llegar a ser un líder fuerte, un líder firme y un líder capacitado para dirigir a una nación que nosotros sabemos que la mayoría de las veces fue rebelde. Después de haber estado 40 años en Egipto, él fue llevado al desierto usando ciertas circunstancias de dificultad y de error en la vida de Moisés. Dios lo llevó 40 años al desierto para prepararlo, para enseñarle paciencia, para enseñarle humillación, para enseñarle verdades que serían importantes a la hora de ejercer su liderazgo. Si después vemos a David, por ejemplo, otro personaje que Dios usó y que lo capacitó con anticipación. Él, cuando se enfrenta a Goliat, él ya había sido capacitado por Dios. Él había sido puesto por el Señor como pastor. Él sabía lo que representaba proteger a las ovejas. Él había peleado con osos, había peleado con leones. Él se había puesto diestro en el uso de la honda, de manera que cuando él llega a enfrentar a Goliat, Dios ya lo había capacitado previamente para esa tarea. Los 12 discípulos fueron capacitados durante todo el tiempo que estuvieron y caminaron con Jesús para que cuando ellos se quedaran solos, llevaran el evangelio de una forma correcta, tal y como les había sido encomendado. Y para eso fueron instruidos y capacitados para enfrentar la mayoría de ellos el martirio y la persecución. Pablo, como apóstol, no fue la excepción. Él también estuvo en Arabia y en Damasco, como el libro de los Hechos nos lo enseña, y estuvo allí durante 3 años, hasta después que subió a Jerusalén para encontrarse con Pedro. Todos los personajes en la Biblia que han sido usados por Dios han sido capacitados para enfrentar la tarea que Dios les ha encomendado y los tiempos difíciles que se presentan producto de esa tarea. Nosotros hoy estamos enfrentando una dificultad debido a un virus
prácticamente invisible a nuestros ojos. Sin embargo, eso no demerita que Dios nos había estado enseñando para poder enfrentar este tipo de dificultad. Dios capacita a su pueblo y nosotros, hermanos, no somos la excepción. Dios nos ha estado capacitando para enfrentar estos tiempos y cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Pastor, pero ¿cómo Dios nos ha preparado? ¿En qué momento Él lo ha hecho? Bueno, hermanos, 28 salmos Él ha usado para venir preparándonos, para que nosotros respondamos de una forma adecuada y sepamos qué hacer en esta crisis. Así que iniciemos entonces este pequeño recorrido a lo largo de 14 o los 14 primeros salmos que ya hemos estudiado y veamos desde el principio cómo Dios nos ha enseñado. Ahora tú ya puedes verlo con una perspectiva más amplia, con una incluso retrospectiva acerca de lo que Dios nos enseñó, que tal vez en ese momento no sabíamos por qué, pero ahora esa enseñanza es mucho más clara de lo que podemos imaginar y eso nos haría estar mucho más agradecidos con nuestro Señor. Si tienes tu Biblia, que yo espero que sí, por favor ábrela en el Salmo número 1 y de allí vamos a ir avanzando hasta el Salmo número 14. En el Salmo número 1, la enseñanza que nosotros tuvimos, que fue la segunda, sin contar la introducción al libro de los Salmos, en esta enseñanza del primer Salmo, nosotros le asignamos el título de El justo prosperará, el impío no. El justo prosperará, el impío no. Si nosotros elegimos el camino correcto, no importan las amenazas que surjan a nuestro alrededor, todo saldrá bien, todo saldrá según el propósito de Dios y obtendremos la victoria. Dicha victoria tiene un alcance mucho más lejano que algo terrenal. Esta victoria de la cual hablamos en ese Salmo número 1 tiene un alcance eterno. Y creo que hoy más que nunca necesitamos entender que nuestra victoria está en la eternidad. Y que si hemos elegido el camino de rectitud, el camino bueno, el camino correcto, entonces obtendremos una victoria eterna, que no tiene que ver con algo terrenal, sino más bien tiene que ver con algo celestial, con algo que va mucho más allá de este mundo. En el versículo número 3 de este Salmo 1 que yo quiero resaltar, dice que será como árbol plantado, está hablando del justo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esa es una promesa que Dios hace al justo, incluso en los tiempos de crisis. No tengamos duda que si hemos elegido caminar con el Señor, tarde o temprano prosperaremos aún hasta la eternidad. En el Salmo número 2, vemos el título de La rebelión por el trono y una victoria aplastante. La rebelión por el trono y una victoria aplastante. Y ahí vimos cómo es que el hombre se revela a Dios, pero Dios siempre obtiene y prevalece sobre el hombre. Si Dios prevalece ante todo, su pueblo entonces también prevalecerá. No por nada el Señor nos enseña que el Hades no prevalecerá, no se impondrá a la iglesia, sino que la iglesia prevalece siempre. Si el Señor prevalece, su iglesia prevalece. La clave de todo, una de las cosas que mencionamos fue la humillación. Si nosotros nos humillamos delante de Él, sobreviviremos. Y mira qué importante es eso ahora, donde el mundo está buscando cómo sobrevivir. Cuando ese Salmo número 2 nos enseña que humillarnos delante de un Dios del cual no podemos prevalecer por encima de Él, la mejor decisión es la humillación. En el versículo 12 del Salmo 2, allí Dios dice que honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano, confiemos en el Señor, confiemos en aquel Dios que prevalece y no tengas duda de que aún en medio de esta dificultad prevaleceremos. En el Salmo número 3 vimos como título Confiando en Dios cuando se ha perdido todo. Hermano,
¿Cómo considerar que Dios no nos había estado preparando o Dios no nos había estado enseñando para enfrentar estos tiempos? Confiando en Dios cuando se ha perdido todo. Este salmo pone de manifiesta la realidad triste de la vida, de sus complejidades, de sus contradicciones y de sus desafíos. Pero David deja claro que el dolor, la pérdida, la traición y la tristeza no tienen la última palabra en contra del pueblo de Dios. Son cosas que enfrentamos, ciertamente, pero no son cosas en las cuales permaneceremos por siempre. David deja claro que a la iglesia es a la que le corresponde disfrutar de la salvación de Dios. Y que la iglesia, al tener clara la salvación de Dios, que viene de un Dios que prevalece sobre todo, eso entonces debe de dar como consecuencia que los corazones de los miembros de su pueblo estén confiados en Dios. Si nosotros entendemos a este Dios que prevalece y entendemos que Él es el que otorga la salvación, entonces también entenderemos que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Incluso en el versículo 5 del Salmo número 3, allí David dice: y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Mira, en estos tiempos yo puedo ver dos tipos de personas respecto a esto que acaba de mencionar David, o que leímos de David en el verso 5 del Salmo 3. Lo primero de ellos es que hay dos tipos de personas que se van a sus camas, que duermen y se despiertan sin ninguna preocupación. El primer grupo de esas personas son aquellos que omiten y que ignoran voluntariamente la peligrosidad de los tiempos que enfrentamos. Entonces esas personas, como no tienen ningún tipo de preocupación porque omiten la realidad del peligro, ellos van a sus camas, duermen y despiertan, pero no porque confíen en el Señor, sino porque están ciegos a la realidad de lo que estamos enfrentando y del peligro que se avecina. Sin embargo, el otro grupo tiene una respuesta muy similar. Va a sus camas, se acuestan, duermen y despiertan, pero la gran diferencia es que este grupo lo hace así porque confía en que Dios los sustenta. No porque tiene puesta su confianza en que este virus es una mentira y que es algo que el gobierno simplemente inventó para controlar al pueblo, no, sino que este grupo de personas duerme, se despierta, porque han confiado en el Señor. La angustia no gana terreno sobre sus corazones. En el Salmo número 4, el título asignado a ese salmo fue una petición de auxilio. Hermano, ¿cuánto auxilio crees que el hombre necesita en este momento? ¿Cuánto auxilio nosotros como iglesia ahora justamente necesitamos? ¿Cuántas peticiones de auxilio serán lanzadas o enviadas a Dios en los próximos días? ¿Cuántas personas en la angustia de la aflicción lanzarán un grito de auxilio a Dios? En el versículo 8 de ese Salmo 4, Dios nos había enseñado por medio del Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese clamor de petición de auxilio es respondido por Dios trayendo paz a la vida de su pueblo. La presencia de Dios en nuestra vida desencadena contentamiento, desencadena seguridad, desencadena satisfacción, desencadena una actitud de agradecimiento delante de Dios, no por la eliminación de las circunstancias, sino por la confianza en Dios que se muestra. La respuesta y la participación y el control de Dios sobre nuestras vidas es lo que nos fortalece, y fue lo que ese Salmo número 4 nos enseñó.
justamente ahora que todas las circunstancias se salen de control, es cuando ese salmo nos recuerda en cómo Dios nos había enseñado a confiar en Él, sabiendo que Dios tiene el control de todo. En el Salmo número 5 le asignamos como título un cántico de protección. Hermano, otro aspecto que necesitamos más en estos días es protección. Y Dios ya nos había enseñado cómo es que nosotros podemos obtener esa protección. Protección es una de las palabras que más se menciona en la actualidad. Se necesita más protección. Esta protección no es suficiente. Esta protección necesitamos. ¿Por qué el gobierno no nos está dando esta protección? ¿Por qué no estamos accediendo a esa protección? ¿Por qué nadie ha pensado en esa protección? Es una palabra que continuamente se ha estado repitiendo en los medios informativos. Protección. ¿Cómo estar protegidos? ¿Cómo no desprotegernos? Consecuencias de no protegernos. Es una palabra que se ha estado repitiendo en los últimos días. Y cuando vimos ese salmo, Dios nos enseñaba una gran verdad por medio de 3 pasajes. Para eso el Salmo número 1, 2 y 3 es quien nos da esa lección, o Dios lo hace por medio de este salmo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Recuerda, un cántico de protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Necesitamos la protección de Dios, claro, hermanos, por supuesto. Y Dios promete proteger a su pueblo. No sé si necesariamente Dios esté pensando en el mismo tipo de protección que nosotros estamos pensando. Tal vez nosotros estemos pensando en un tipo de protección que nos haga inmunes a este virus y Dios esté pensando en un tipo de protección que nos permita no perder nuestra fe en el proceso de esta dificultad. No sé si coincidamos en el concepto de protección. Lo que es cierto es que Dios promete proteger a su pueblo, al pueblo que en medio de la aflicción lanza un clamor a Dios pidiendo su auxilio. En el Salmo número 6 también Dios nos enseñó el dolor producido por la disciplina que el pecado trae sobre su pueblo. En ese Salmo, incluso si tienes tu Biblia abierta, en esa enseñanza yo les pedí que marcaran algunas palabras importantes. Y sin duda la mayoría tendrá marcadas las frases o las palabras: no me reprendas, ten misericordia, sáname, vuélvete, líbrame, sálvame. Nota esas palabras, hermano. No me reprendas, ten misericordia, sáname, vuélvete, líbrame, sálvame. El castigo por el pecado para aquellos que no se arrepienten es eterno. Pero la disciplina es una acción paternal de amor de un padre hacia un hijo. En ese salmo hablamos acerca de la opción para salir del dolor. Y recuerden que el principal aspecto de lo que Dios nos enseñó fue que Jesucristo es la principal y única opción para salir del dolor producido por el pecado. El mayor dolor que una persona va a enfrentar no es el virus, es la condenación producto como castigo del pecado. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Si nosotros venimos delante de Dios, Él promete eso, que recibe nuestros ruegos y ha recibido nuestras oraciones. Esas fueron las lecciones que Dios nos enseñó en el Salmo número 6 hace muchas semanas. Dios ya nos venía enseñando para que en estos tiempos que pueden producir dolor, nosotros recurramos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo y que obtengamos perdón producto de los errores que en medio de esta crisis podemos cometer. En el Salmo 7, allí Dios nos enseñó acerca de una falsa acusación y una confianza verdadera.
En ese salmo hay un versículo que dice, en el verso 10, Salmo 7, verso 10, ese versículo dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Cuando estudiamos ese salmo se habló un poco acerca de cómo David estaba siendo acusado injustamente por algunos adversarios. Incluso podemos recordar a Simeí y cómo él maldijo a David mientras lanzaba tierra al aire cuando David iba huyendo, producto del problema surgido con su hijo Absalón. Y cómo las acusaciones de Simeí sobre David decían o hablaban de un hombre de corazón malo, que ahora estaba recibiendo el pago justo por su maldad cometida a Saúl. Hombre perverso, de corazón malo. Eran una de las acusaciones que Simeí hacía sobre David. Sin embargo, ese salmo nos enseña que el Señor es nuestro escudo y que Él salvará a los rectos de corazón. Si para Dios es importante el testimonio de David aún en tiempo de persecución, imagina qué tan importante será para Dios nuestra propia vida. Si es importante para Dios nuestro testimonio, es importante nuestra vida. Si algo Dios considera valioso para Él, es nuestra vida. Incluso podemos voltear un poco y ver a Job, como en medio de tanta dificultad y aflicción, algo que siempre Dios cuidó fue la vida de Job. Hermanos, Dios tiene en control nuestra vida también. A Dios le importa nuestra vida, a Dios le importa nuestra sanidad, a Dios le importa que nuestro cuerpo esté bien. Él nos protege. En el Salmo número 8 hablamos acerca de la gloria de Dios manifestada. Qué importante, hermanos, es saber alabar a Dios, porque precisamente ese Salmo 8 nos habla acerca de cómo alabar a Dios y de cuándo también debemos alabar a Dios. Cuánto necesitamos nosotros aprender a alabar a Dios en tiempos de dificultad. A veces suele ser muy sencillo para nosotros los creyentes alabar a Dios en tiempos de bonanza, en tiempos de prosperidad, en tiempos de gozo. Damos gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da, pero a veces nos hace mucha falta aprender a alabar a Dios en medio de la dificultad. Que cuando todas las situaciones vienen sobre nuestra vida como una avalancha que provoca dolor, podamos en medio de ese dolor dar un clamor a Dios de alabanza lleno de gratitud. La queja y la amargura normalmente son respuestas naturales del hombre ante las dificultades que no sabe manejar. Se quejan contra Dios o se amargan contra Dios o contra todas las personas. Pero el verdadero creyente, aún en medio del dolor, él sabe alabar a su Dios. Sabe enumerar sus virtudes, alabar su carácter, reconocer sus atributos, proclamando lo bueno que Dios ha sido con nosotros. En el versículo número 1 de ese Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Este tipo de Dios es al que nosotros servimos y amamos, hermanos. Así que nuestra alabanza y adoración no tiene por qué ser circunstancial. No tiene por qué estar determinada por las circunstancias que vivimos, sino tiene que estar determinada por la grandeza de nuestro Dios. Y las dificultades que enfrentamos no merman la grandeza de nuestro Dios. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo glorioso en su nombre. Él aún tiene su gloria sobre los cielos, sin importar cuánto nosotros podemos estar sufriendo. Así que, hermano, en esta cuarentena y sin importar las consecuencias que pueda traer hacia nuestra vida, es siempre bueno y valioso reconocer todo y toda la grandeza que nuestro Dios tiene y le pertenece. En el Salmo número 9
Hablamos acerca de reconocer la justicia de Dios. Hermano, ¿tú puedes creer que en estos días la justicia de Dios pueda estar en tela de juicio por el hombre? Es decir, que el hombre pueda estar dudando respecto a qué tan justo es nuestro Dios. Cuando a los ojos de las personas hay muchas injusticias producto de esta situación. Tan solo hace 2 días atrás, si no mal recuerdo, el día viernes o el día jueves, algo se habló acerca de que en México habían surgido las 2 primeras lamentables pérdidas de mujeres embarazadas. Y hermanos, créanme que a la luz de cualquier ojo, eso sería una injusticia. Y tal vez puedan surgir en los corazones de muchas personas cómo es que un Dios tan justo y tan bueno puede permitir este tipo de acciones. Cuando los ojos del mundo están puestos únicamente en el dolor y en las dificultades y en la contrariedad, ¿cómo podemos exaltar la justicia de Dios? El Salmo 9 nos enseña que Dios se levanta sobre toda su creación, proclamando a los 4 vientos su justicia. Porque Dios es justo, no bajo una perspectiva humana que evalúa todo mediante las circunstancias, a través del filtro de si está bien para mí o si está mal o si me hace sufrir o si me hace gozar. Ese filtro no funciona para evaluar la justicia de Dios, sino que Dios es justo desde una perspectiva divina y desde una perspectiva eterna, desde una perspectiva mucho más elevada y mucho más lejana que nuestra perspectiva humana. Sin importar, hermanos, toda la rudeza del dolor, de lo que podamos ver en los días siguientes, no debes de dudar que Dios sigue siendo justo. Podemos ver dolor, podemos ver desgracia, incluso nosotros mismos tal vez podamos experimentar esas 2 cosas: abandono, soledad, desesperación, frustración. Delante de nuestros ojos pueden pasar todas estas acciones o todos estos sentimientos, incluso nosotros mismos experimentarlos, pero aún Dios sigue siendo justo según su perspectiva divina y eterna. Es nuestra responsabilidad abandonar nuestra perspectiva humana y sumarnos a su perspectiva divina. En el Salmo número 10, el malo y la justicia de Dios. Y estos fueron un grupo de 3 o 4 salmos que estuvieron enfocados en la justicia de Dios. Imagínate un tema tan importante para la actualidad que el día de hoy nosotros enfrentamos. En el versículo número 1 del Salmo 10, allí el salmista lanza una pregunta hacia el Señor. Y la pregunta es: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Imagina, eso es un clamor que nace del corazón de un hijo suyo. Ese hijo suyo está en medio de una tribulación. Y a sus ojos humanos, él considera que Dios está lejos o que Dios está oculto a su necesidad. Porque parece que no es entendible el sufrimiento y lo consideramos como injusticia divina sobre nuestras vidas. ¿Por qué le suceden cosas malas a los buenos? Fue en gran medida el tema central del Salmo número 10. Como en una perspectiva terrenal podemos llegar a una conclusión un tanto simple o muy apresurada de que la constante es que siempre al bueno le suceden cosas malas y que al malo siempre le pasan las mejores cosas. Y eso va a ser algo que cada vez se hará más constante. Nuevamente, hermanos, nosotros, tal vez ustedes en sus hogares vieron, y espero que no hayan sido partícipe de esto, pero tal vez ustedes vieron que en los días anteriores la gente salió a los mercados como si no pasara nada, con total inconsciencia, con total falta de prudencia, de sabiduría, con total falta de amor al prójimo, que en medio de un tiempo donde hay contaminación por un virus que amenaza a todos, la gente funciona con tal egoísmo.
que no le importa salir poniendo en riesgo no solo a las demás personas, sino incluso a quien ellos aman, que son parte de su familia. Pero lo más terrible de la historia es que cuando vemos la negligencia de unos, esa negligencia muchas veces afecta a aquellos que más se han estado cuidando. Y tal vez muchas de esas personas que salieron con negligencia, tal vez algunas que puedan contaminarse, pero el daño mayor será en aquellas personas que con inconsciencia, preocupándose únicamente por ellas, salen y contaminan a otros que han estado guardando sus vidas. Y vamos a considerar que eso es injusto. Y muchas de esas personas prevalecerán y algunos otros tal vez no. Y eso podría ser injusto a nuestros ojos. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que en este mundo nunca encontraremos una justicia verdadera. La justicia verdadera la encontraremos en el día que nuestro Señor vuelva y con Él traiga todo un manto de justicia sobre este mundo. Y entonces la justicia de Dios alcanzará a todos y cada uno recibirá el pago justo por sus obras. Esa es la razón precisamente de por qué el creyente no debe desanimarse, aun cuando ve que el malo prospera y que el bueno retrocede o merma. Nuestra confianza no debe de estar en eso que vemos, nuestra confianza debe de estar en la justicia eterna que Dios traerá a este mundo y de la cual nosotros seremos también partícipes de esa justicia desde una perspectiva de hijos y no de enemigos. En el Salmo número 11 lo titulamos El refugio del justo. El salmista, en ese Salmo número 11, nos enseña, leímos incluso cómo él se rehusaba a huir. ¿Cómo quieres que mi alma huya al monte cual ave? El salmista se rehusó a escapar ante las acechanzas del hombre malo, sino que el salmista decidió resistir confiando en Dios. Su confianza estaba puesta en el Señor y él decidió confiar en Dios. Y es que la resistencia es un valor de gran peso para el creyente con recompensas eternas. Tenemos que aprender a resistir, hermanos. Ya sea que podamos resistir en medio de las acechanzas del hombre malo o resistir en medio de las circunstancias pandémicas que nos rodean y que amenazan nuestra vida, nuestra salud y a los que amamos. Nosotros debemos de resistir confiando en el Señor. No hablamos de una resistencia de las circunstancias, sino una resistencia en medio de las circunstancias que nos permite mantener nuestra fe intacta. Cuando esta situación pase, porque créeme que tarde o temprano pasará, va a haber muchos que se avergonzarán de la forma en cómo se condujeron en medio de ella. Que nosotros, hermanos, cuando esta situación pase, no hayamos sacrificado nuestra integridad y nuestra fidelidad a Dios, sino que podemos salir de esta situación con nuestra frente en alto, honrando al Señor y reconociendo a aquel que es digno de ser reconocido. En el verso 7 de este Salmo 11, el salmista nos enseña que Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermano, comportémonos con justicia en medio de tiempos cuando el hombre no es justo. Porque estamos entrando en un proceso, en una etapa en la cual delante de nuestros ojos comenzará a surgir la injusticia y la maldad. Pero nosotros tenemos que mantenernos en la justicia. Nosotros tenemos que seguir siendo justos delante de Dios, no justos a los ojos del mundo, sino justos a los ojos de nuestro amado Señor. Porque Él promete que el hombre recto, el hombre que caminó rectamente sin importar las circunstancias, ese hombre mirará su rostro. Si nosotros somos justos, veremos su rostro al final de todo esto. En el Salmo 12 hablamos acerca de las mentiras. Incluso el título fue Viviendo en un mundo de mentira.
donde todo lo que se nos dice es mentira y falsedad. En el verso 6 de ese Salmo 12, el salmista nos dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Jehová son limpias. Tal vez has escuchado respecto a algunas teorías o suposiciones, conclusiones de algunas personas respecto a que en medio de todo esto que está sucediendo, hay cierta información que no se nos está compartiendo. O incluso que el gobierno está ocultando la información verdadera y que esta situación es mucho peor de lo que se dice. Se ha sabido mucho acerca de ese tipo de suposiciones respecto a que el gobierno nos está mintiendo, que no nos están diciendo toda la verdad, que están maquillando cifras de muertes y de contagiados para no alarmar a la población, y que incluso otros países están haciendo exactamente lo mismo porque con pánico no se logra nada y entonces están mintiendo. Están mostrando una perspectiva no tan mala de lo malo que realmente está haciendo. Lo que este Salmo 12 nos enseña es que ningún hombre puede hablar con la totalidad de la verdad. Los hombres malos mienten y esa es la realidad. Sin importar, hermanos, si nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad o media verdad, nosotros tenemos que confiar en Dios y en su palabra, porque su palabra es verdadera. No importa que todo lo demás sea mentira, su palabra sigue siendo verdad. Que no nos desanime el hecho de saber que todos mienten. Más bien que estemos confiados en el hecho de saber que Dios nunca nos ha mentido, que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Que no importe las dudas respecto a si es verdad o no, más bien las certezas de que Dios siempre dice la verdad. Sus palabras son limpias, en Él no hay mentira, en Él no hay maldad. Y aunque nosotros no podamos confiar 100% en el hombre, sí podemos confiar 100% en Dios. Así que, hermano, no pongas tus ojos en lo que el hombre dice, que tu confianza no radique en torno a lo que el hombre dice, sino que tu confianza gire en torno a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. En el Salmo 13, Dios nos habló acerca de la desesperación. Incluso ese fue el título del Salmo 13, desesperado. Y es que la desesperación es una actitud que genera o que origina muchas fallas diversas en el carácter de una persona. El salmista estaba desesperado porque mientras el malo cosechaba triunfos, él solamente enfrentaba derrotas. Y luego él hace una pregunta y dice: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará y yo seré derrotado? Pero una de las cosas que Dios responde ahí, que es la parte central del Salmo número 13, es que Dios promete que Él nunca nos va a abandonar. Aunque el padre deje a sus hijos, Dios promete: yo nunca me voy a olvidar de ti. Esa es una verdad que tiene que estar presente en nuestros días, hermanos. Dios promete nunca olvidarse de su pueblo. Dios promete nunca olvidarse de nosotros. Un padre y una madre pueden olvidarse de sus hijos, aunque naturalmente es algo que no debería de pasar, pero aún menos sucederá que Dios se pueda olvidar de alguno de sus hijos. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. En medio de la escasez que podemos enfrentar, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos tiene presente en su corazón todo el tiempo. Eso nos enseñó el Salmo 13. La desesperación no es una buena consejera ni una buena actitud de corazón, sino más bien la confianza en que Dios promete no olvidarse de nosotros. Y finalmente, hermanos, concluimos resumiendo el Salmo número
14. Recuerda que hemos dividido en dos partes los 28 salmos que ya enseñamos. El 14, por lo tanto, sería el último de esta primera parte, donde el salmista nos habló acerca de que todos son malos, solamente hay uno que es bueno. En el versículo número 3 del Salmo 14, allí nos dice que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tristemente, esta pandemia, y escucha bien lo que voy a decir que es muy importante, considero que es muy importante para ti y para tu familia. Esta pandemia, esta aflicción que el mundo está enfrentando, va a sacar, va a aflorar lo peor del corazón de las personas que no temen a Dios. Esta situación que se sale de nuestro control, que el hombre no puede controlar, va a aflorar todo lo malo que hay en el corazón del hombre. El malo va a ser más malo y el que pareciera bueno va a hacer cosas que no serán buenas. Porque ya ha estado comenzando a suceder, hermanos. Es obvio que yo creo que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de saqueos, de robos. Nosotros ya hemos comenzado a saber acerca de ese tipo de acciones. Gente que está siendo asaltada por una despensa, gente que está robando a las personas que van a los cajeros. Porque mira, hermano, la escasez y el hambre harán hacer a las personas cosas graves. La aflicción aflora en el corazón de las personas, la perversidad. Y delante de nuestros ojos veremos lo más malo de nuestro país, de nuestra ciudad, incluso de nuestra colonia. De las personas que nos rodean, veremos lo más malo de ellas. Tarde o temprano eso va a suceder. Pero al mismo tiempo también, para nosotros, para la iglesia, se vuelve una oportunidad de aflorar y que esta aflicción saque a la luz lo bueno y la luz que hay en nosotros. Que tal y como Dios nos ha enviado a brillar en medio de un mundo de tinieblas, que esta sea una oportunidad obscura para brillar por medio del Evangelio, proclamando la gloria de Dios y la misericordia de su nombre. Así que vemos una oportunidad delante de nosotros. Para algunos será una oportunidad de hacer lo malo, pero para otros será una oportunidad de hacer lo bueno delante de Dios. Que nuestro conocimiento de Dios no se quede solamente en creencias, sino que se expanda y que llegue hasta el área de las acciones. Nuestra fe y fidelidad no están en cuarentena. Quienes están en cuarentena somos nosotros. Nuestra fe y nuestra fidelidad no está atrapada. La palabra de Dios no está atrapada. Y hoy más que nunca, en un mundo de maldad, Dios nos va a enseñar a llevar su palabra. No cerremos nuestro corazón, hermano, a todo esto que Dios nos ha venido enseñando. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Qué debemos de hacer? Mira, evalúa estos 14 salmos que el día de hoy mencionamos. Cada uno de esos salmos tuvo para nosotros una lección que nos capacitó para enfrentar estos tiempos. Hoy estamos listos, hermanos, para salir avante de esta aflicción, cumpliendo y llevando a cabo la obra que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es? No sé, dependiendo de cada uno de ustedes. Dios tiene una obra específica. Como iglesia, sin duda la proclamación de su palabra y mostrar la misericordia de Dios por medio de nuestra confianza en aquel que es fiel. Tenemos una gran oportunidad, porque cuando la noche es más oscura, la luz brilla más. Si nosotros somos fieles al Señor, vivimos su palabra, amamos a Dios, predicamos su palabra, brillaremos. La luz del Señor brillará, hermanos, en un mundo lleno de oscuridad y que va caminando a pasos agigantados hacia una oscuridad mayor. Abracemos lo que el Señor nos ha enseñado, porque ha llegado el tiempo de ponerlo en práctica. Dios no nos ha dejado, Él nos ha estado capacitando durante 28 semanas para que el día de hoy
ninguno de nosotros flaquee, ninguno de nosotros mengüe en su fe y en su resistencia a lo que el día de hoy estamos enfrentando. Prevaleceremos, hermano. Prevaleceremos porque nuestro Dios prevalece sobre todo. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor. Gracias porque en tiempos de oscuridad tu iglesia toma fuerza. Porque tú nos has traído, nos has enseñado, nos has capacitado, nos has amado para funcionar en tiempos difíciles. Tú no has hecho a tu iglesia, no has enseñado a tu iglesia únicamente para los tiempos buenos, principalmente has capacitado a tu iglesia para los tiempos malos. Has fortalecido nuestro carácter, has enseñado nuestro corazón, nos has dado sabiduría para salir avante en medio de esta dificultad. Que este virus no aflore en nuestro corazón todos los errores y fallas que hay en él, sino que sea una oportunidad para proclamar tu evangelio, para vivir tu palabra y para demostrar que nuestro amor hacia ti es totalmente verdadero. Señor, ayúdanos a retener nuestra integridad cuando la aflicción venga sobre nuestras vidas. Que no fallemos en el momento clave para el cual tú nos has preparado, sino que seamos hallados tal y como tú nos has enseñado a cumplir tu palabra y a vivir tu evangelio. Que podamos ser una iglesia digna de ser llamada cristiana. Que mostremos las cualidades de tu Hijo Jesucristo y que en nosotros no haya de qué avergonzarnos, sino un gozo inefable por la verdad de la palabra de tu Hijo y por el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y encomendamos nuestras vidas a tu gracia y a tu bondad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.